Hola, yo soy Ismael y hoy voy a hablar por el equipo uno en cuestión del caso de David Reimer. Vamos a analizar la violación a la moral y al humano y vamos a conocer también un poco de la vida de David Reimer. Entonces acompáñenme para descubrir qué es lo que sucedió en este caso y en la vida de David. David nace en el 65 y es producto de un matrimonio de unos jóvenes Janet y Ron Reimer. Tuvo un hermano gemelo al que llamaron Brian. A los 8 meses de edad se les detecta una fimosis, lo cual los lleva a una operación en la que por parte de David suscitó en tragedia, debido a que en el proceso de esta, por negligencia médica, se le quemaron los genitales. Sus padres, desesperados por la situación, acuden con el psicólogo y doctor John Money, que en ese momento era reconocido por sus investigaciones y sus artículos sobre el desarrollo sexual y los roles de género mediante en el estudio de pacientes intersexuales. Money vio una posibilidad de poner a prueba sus creencias y sus experimentos en Bruce y en Brian Reimer. Entonces, después de abordar el caso, Money convence a los padres para que se le hiciera una reasignación de sexo a Bruce, argumentando que sería lo mejor para él. A raíz de esto, se le realiza una segunda operación a los 2 años de edad, en el cual se le extirparon los testículos. Para seguir con el tratamiento y darle más coherencia, Money solicitó una crianza femenina, además de que no se le contaría nada sobre el tema al individuo, o en este caso a David o a Bruce, que ahora decidieron llamar Brenda. Junto con esto, se les llevó a cabo un tratamiento hormonal en concentración de estrógenos. A pesar de esto no fue suficiente, pues Brenda seguía teniendo conductas muy masculinas, las cuales le provocaron un rechazo hasta su adolescencia. A los 13 años de edad, le mencionó a sus padres que se quitaría la vida si tenía que volver a acudir a las consultas del doctor, puesto que las visitas suponían un auténtico trauma para David, y según contaría más tarde, el doctor Money obligaba a los gemelos a hacer distintas posturas sexuales y les mostraba fotografías de hombres desnudos para reforzar su sexualidad. A raíz de esto, Brian desarrolló también esquizofrenia. A los 14 años de edad, sus padres decidieron contarle la verdad a David y de esta manera apoyarlo en su nueva reasignación de sexo. Posteriormente, de esto comenzó lo que parecía una vida normal. David empezó a trabajar en un matadero y se casó con una mujer llamada Jane Fontaine, con la que adoptó 3 hijos. En el 97, su caso tuvo repercusión internacional, ya que el llamado Dr. John Milton Damon le convenció a David para que contara su historia con el fin de evitar que se repitiesen casos como el suyo. Su Su historia trascendió y se publicó en la revista Rolling Stones, y John Colapinto escribió posteriormente un libro sobre él y incluso apareció en el show de Oprah junto a su madre. Brian, el hermano gemelo de David, falleció por sobredosis de barbitúricos en 2002, incapaz de superar el remordimiento y el dolor por la situación de su hermano. En 2004, su mujer anunció que quería separarse de él. El 5 de mayo, David aprovechó su ausencia para coger una recortada, conducir hasta una tienda de comestibles, aparcar y dispararse en la cabeza. Tenía 38 años de edad y actualmente está enterrado en su ciudad natal. Aquí notamos el familiograma de David Reimer, que inicia por los padres Ron y Janet Reimer. En la historia o en el caso, podemos notar la ausencia de Ron Reimer y a Janet como la figura de autoridad en todo el momento, siendo Ron en relevancia la única persona que le cuenta la verdad a David. Vemos aquí los gemelos Brian y David y su interacción con el doctor John Money, lo cual pues desembocó una serie de traumas que no pudieron arreglar en su vida.
lo que pues provocó el suicidio de ambos. Y también podemos notar aquí la esposa de de David Reimer, llamada Jane Fontaine, quien deja a David, provocando que después de esto pues se suicidara. Los principios éticos que se violentaron en este caso podemos ver que fueron en la integridad del psicólogo, puesto que éste en ningún momento tomó una postura ética psicológica respecto a los derechos y a la dignidad de las personas, al violar la integridad de David y su entorno y la responsabilidad hacia la sociedad y la humanidad. Vamos a analizar también la ley de salud mental del estado de Jalisco y cómo se veía afectada en el caso de David Reimer. Algunos artículos, por ejemplo el 3, habla del bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades. David era un bebé el cual no era consciente de los daños que le iban a ocasionar los experimentos. El experimento del psicólogo causó diversos traumas en la niñez y la adolescencia, los cuales no pudieron ser sanados a lo largo de su vida. El artículo 6 también menciona que David tenía el derecho que su caso fuera llevado en completa confidencialidad y conservar la información personal y su historial clínico de igual manera. También hay otros artículos que se vieron violentados, como el 5 que está aquí mencionado en la diapositiva. Todos estos sucesos hicieron que en el caso de David Reimer, al ser educado como mujer, siempre experimentó dificultades de identidad de género. Derivado de los procedimientos médicos y los tratamientos hormonales, era difícil retomar su vida como hombre, por lo que tuvo nuevamente que pasar por una cirugía reconstructiva para lograrlo. Al ser expuesto su caso en los medios, es nuevamente víctima de acoso, es abandonado por su esposa y pierde su trabajo. Sintiéndose culpable por el suicidio de su hermano, el haberlo perdido todo por la exposición pública, termina por quitarse la vida. En el caso de su hermano, en el gemelo de David Reimer, al igual que su hermano David, fue expuesto a terapias aversivas y procedimientos traumáticos, presentó múltiples complicaciones mentales. Es diagnosticado con esquizofrenia y finalmente se suicida por una sobredosis. Y en el caso de los padres de los gemelos Reimer, vivieron por años engañados por Money, sometidos bajo la creencia de que le hacían un bien a su hijo, y a pesar de decir finalmente la verdad, el daño psicológico a sus hijos no pudo resarcirse, perdiéndolos a ambos por suicidio. ¿Cuáles son las conclusiones que nosotros pudimos notar o a las cuales pudimos nosotros llegar con respecto a este caso? Primeramente, que hace un llamado a la reflexión sobre la ética y la responsabilidad en la investigación médica y psicológica, sobre la necesidad de respetar la identidad de género de cada individuo. Pero no solo eso, sino también la integridad humana y la vida misma. Prácticas como las del Dr. Money deberían ser castigadas, y aunque queda claro de que es un contexto social e histórico diferente, y ahora la red globalizada de comunicación ayuda que situaciones sean expuestas con mayor prontitud e incluso existen consecuencias a dichas prácticas nocivas. Las consecuencias derivadas de estas prácticas, en este caso del psicólogo Joel Money, llevaron incluso a provocar la muerte de David Reimer. Este es un caso donde no solo se dañó a la familia en cuestión, sino que además, pese a existir un código de ética del psicólogo, no hubo consecuencias para el mismo. Y finalmente, los resultados finales, al ser completamente nocivos para la calidad de vida de los Reimer, no solo para David, sino para la familia completa, deberían ser analizados y evaluados tanto por la comunidad de profesionales de la salud mental como por la sociedad en general, a fin de generar un precedente de lo que es la mala práctica y evidenciar que dichos protocolos de reacondicionamiento de género y sexualidad no son eficientes, además de transgredir la dignidad humana. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias y bonito día.